Ya. Entonces, chiquillos, como les mencionaba, el día de hoy comenzamos ya de lleno con lo que es este segundo gran... Profe. ¿Qué pasó? Laura Manso no se puede unir. Ya, ¿tiene algún Porque tiene que ir problema? al doctor Ya, tiene que ir. chiquillos, les recuerdo a todas y a todos que la justificación de inasistencia no me la tienen que hacer a mí, sino tienen que mandar un correo a inspectoría. Por ende, en el caso de Laura quedaría ausente, ya que no justificó a través de la vía oficial, que eso fue informado por los profesores jefes. Para que sepan, chiquillos, le avisen a la Laura, y también ustedes sepan, chiquillos, que si tienen alguna emergencia o alguna trámite médico, algún trámite impostergable que se llama, que no pueden dejar para otro día, y no pueden asistir a clase, tienen que justificar su asistencia con su apoderado. El apoderado debe mandar un correo a inspectoría y ahí justificar la inasistencia. No sirve en informar ustedes o que lo informen a mí, o tienen que ser su apoderado quien lo haga, por si acaso. Bien, como les decía, chiquillos, entonces el día de hoy vamos a comenzar con lo que corresponde a sonido, sin despegarnos obviamente del tema de ondas. Recordemos que habíamos señalado al comienzo de esta unidad que las ondas y el sonido están directamente relacionadas, están muy conectadas entre sí, por ser el sonido un tipo de onda, es decir, no vamos a despegarnos de este concepto tan rápidamente, porque todavía hay partes de las ondas que nos van a servir para comprender el comportamiento de otros fenómenos físicos, y también se les incluye, se menciona, por así decirlo, el llamado fenómeno ondulatorio, es decir, el fenómeno de ondas. Y el sonido no es la excepción, queridos, es otro de las manifestaciones de las ondas, en este caso con estas características. Entonces, chiquillos, el objetivo de la clase va a ser más que nada reconocer y definir las características del sonido a partir del fenómeno ondulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a definir el sonido como una onda. Es decir, vamos a definir el sonido como una onda probablemente tal, partiendo hoy día, chiquillos, con lo que es el sonido a partir de una onda. También diferenciar las características del sonido y el ruido a nivel de ondas también, porque a nivel de ondas también nosotros podemos diferenciar estas dos manifestaciones del sonido. Y también vamos a explicar un poco cómo es que se transmite el sonido y la velocidad que este va a tener en distintos medios materiales. La próxima semana, chiquillos, vamos a empezar a caracterizar el sonido a partir de tres grandes características que son el tono, el timbre y el volumen o altura del sonido, que nos van a permitir clasificar sonidos fuertes, sonidos débiles, agudos, graves, y también la forma en que se ejecuta este sonido. Con eso, chiquillos, y lo de esta semana vamos a estar en condiciones de poder generar el segundo trabajo, la segunda evaluación del semestre, que es para el día 24 de mayo, si mal no recuerdo. Sí, el 24, que es un trabajo en clase, que va a consistir nada más que en una pequeña evaluación sobre los sonidos y los instrumentos musicales. Es decir, van a tener que ahí revisar, les voy a adjuntar un archivo, que va a ser un archivo de audio, que ustedes van a tener que escuchar y van a tener que ir reconociendo algunas cosas y algunas características de los sonidos que vayan escuchando. Es decir, va a ser un trabajo donde ahora vamos a aplicar no solamente las habilidades mentales, por así decirlo, de conocimiento, sino que también vamos a aplicar las habilidades auditivas también para poder trabajar esto. Así que muy atentos, que les voy comentando en la próxima clase de qué trata. Pero para ello, obviamente, chiquillos, tenemos que empezar a definir lo que es el sonido, tenemos que empezar a caracterizarlo. ¿Y qué mejor que con lo que ustedes mismos fueron lo que respondieron? Yo les había comentado, chiquillos, que en la clase pasada, que la tarea esta que les había dejado en Classroom, que estuvo en Classroom durante la semana pasada, y ustedes van a tener que escribir sus definiciones, sus ideas, ¿cómo se llama? Sus ideas previas, las ideas que ustedes durante toda la vida han tenido con respecto a estos conceptos de sonido. Y a ese, chiquillos, como llegaron una gran cantidad de respuestas, chiquillos, debo decir que me alegró mucho que se animaran a responder, a intentar responder lo que entendían por sonido, por ruido y por los tipos de sonidos graves y agudos. Esa última pregunta del sonido grave y agudo, sus respuestas van a quedar plasmadas la próxima semana, porque eso es el tema de la otra semana. Pero las dos primeras preguntas que tuvieron que responder y definir por ustedes mismos, según lo que ustedes entendían de sonido y ruido, lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, entre todas las respuestas, chiquillos, en cada uno de estos temas rescaté 6 respuestas. 6 respuestas, si no me recuerdo,
fueron 6 o 12, no fueron 6, rescaté 6 respuestas, porque se dio el caso en esta primera parte de la actividad, que la gran mayoría de ustedes respondió a algo, cosas muy similares. Había muchas ideas muy parecidas, no redactadas obviamente de la misma manera, pero todos rescataron más o menos el corazón de las ideas, era lo mismo. Entonces yo rescaté 6 respuestas de esta primera pregunta, que qué creen lo que ustedes es el sonido. No les puse obviamente quién fue que las redactó, y seguramente cuando vean la respuesta van a fácilmente reconocer si son ustedes o no quienes la hicieron, pero para que sepan que estas fueron las mejores respuestas y también las respuestas que más se repitieron. Es decir, si bien hubo algunas respuestas que se repitieron un poco, igual las agregué, pero hubo respuestas aquí que fueron las que prácticamente la mayoría, más del 50, más del 60% de ustedes respondieron. ¿Y cuáles fueron estas respuestas, chiquillos? Estas 6 respuestas que aparecieron muy frecuentemente. La primera fue las vibraciones en el aire, vibraciones, esa palabra, la palabra vibración se repitió mucho, muchos hablaron de vibraciones. La sensación que llega al oído, ya sea por pájaros, voces, etc. Hablamos de sensaciones, es decir, estamos hablando de algo que podemos sentir, que podemos percibir, en este caso a través de los sentidos. ¿Ven? Esa otra respuesta. El sonido es un conjunto de vibraciones. También esta respuesta se repitió bastantes veces, que varios dijeron que era un conjunto, que se repetía este tema de que había muchas vibraciones juntas. Esta respuesta, la cuarta respuesta, la que está la primera de abajo a la izquierda, también se repitió bastantes veces, que cualquier cosa que se oye, es decir, nosotros podemos saber que hay sonidos si nosotros somos capaces de percibirlo. Todo provoca un sonido, es decir, todo lo que se pueda oír provoca sonido. Y la quinta definición que también apareció, ondas que se producen con energía sonora, es decir, fueron capaces también de conectar el concepto de ondas con el concepto de sonido, hablar de energía, decir que las ondas son energía mal que mal, y que el sonido también es energía que se está transmitiendo de alguna manera. Y finalmente, también nuevamente las ondas que escuchamos. Es decir, si tuviéramos que resumir en 3 grandes conceptos, en 3 grandes palabras, en 3 grandes frases, las definiciones que más se repitieron entre lo que ustedes respondieron aquí fue las vibraciones, lo que escuchamos y la energía, la energía transmitida. Y debo decirles que no estaban para nada mal, chiquillos. Si rescaté estas definiciones, que fueron coincidentemente las que más se repitieron, es porque eso es el sonido. Si bien nosotros quizás nunca habíamos definido físicamente, o en cursos anteriores puede que no hayan definido lo que era el sonido, propiamente tal, tienen una idea más o menos por sus percepciones, por las cosas que ustedes han vivido diariamente, sobre lo que es el sonido. Y esta no es la excepción, chiquillos, el sonido también nosotros lo podemos asociar con el fenómeno de ondas, y efectivamente es esto, el sonido es una vibración, es una onda de energía sonora que viaja a partir del medio material, en un medio material digo, a partir de una fuente, de alguien que empieza a generar esta vibración, puede ser un golpe, puede ser una cuerda vocal, puede ser el sonido de algún fenómeno natural, etc. Y este va a viajar, chiquillos, y va a ser escuchado, es decir, va a ser percibido por alguien. Y podemos verificar la existencia del sonido si es que es percibido por algo o por alguien. Puede ser un instrumento de medición del sonido, como también puede ser algún oído o algún receptor natural, como nuestros propios oídos, o los de otros animales o seres que también tienen la capacidad de percibir estas ondas. Entonces, si lo quisiéramos definir de esa manera, y también, algo que también no está aquí, pero se repitió, mucho era todo aquello que viaja y viaja por el aire. Si queremos generalizar un poco también, los sonidos, chiquillos, lo que tienen en especial es que más que viajar en el aire solamente, viaja en un medio material, que puede ser un medio sólido, líquido o gaseoso. El sonido no viaja por el vacío, porque el sonido requiere de un medio material para poder viajar. Si no hay medio material, o sea, si no hay algo sólido, líquido o gaseoso, no hay partículas que permitan que la energía de la onda sonora se transmita, no hay sonido. No es posible generarlo ni tampoco percibirlo. Entonces, definamos el sonido, chiquillos, a partir de sus ideas, démosle una forma bonita, forma bien como estructurada de definir el sonido. Y lo dejaríamos de esta manera. El sonido, chiquillos, es una onda provocada por la vibración, y aquí quiero algo que yo quería que agregaran, y cambios de presión de las partículas del medio por el cual viaja. Es decir,
cuando la vibración de las ondas sonoras afecta la presión del medio material, va a hacer que esta, por así decirlo, pueda viajar. O sea, si cuando cambia la presión del medio material por el cual viaja la onda sonora, donde transmite su energía sonora, se va a poder transmitir el sonido de un punto de origen a otro, que va a ser de origen a receptor. Entonces, es importante tener claro que el sonido debe tener un medio material para propagarse, no puede viajar si no hay medio material, es decir, no viaja en el vacío, es imperceptible e intransmisible también en él. Como dice chiquillos, el sonido viaja hasta llegar a un receptor. ¿Qué puede ser? Nuestros oídos. Nuestros oídos pueden ser un perfecto ejemplo de un receptor sonoro. Y también nosotros podemos también tener receptores electrónicos, como son sensores de sonido, sonómetros que se llaman también, detectores que permiten, por así decirlo, capturar estas ondas y determinar características de ellas que vamos a ir poco a poco definiéndolas. Entonces, tomamos todas las definiciones que estuvimos viendo y ocurre efectivamente que el sonido es una onda que se transmite por un medio material que necesita de él para transmitirse, ya que hace vibrar las partículas de su medio, y también, además de afectar las partículas de su medio, debe generar cambios en la presión de este para poder transmitirse. Y obviamente, todo sonido, para que se pueda clasificar como tal, o sea que existe, debe tener un receptor, nuestros oídos, o cualquier cosa, o animal, o ser que pueda ser capaz de detectar estos sonidos. Así que los felicito por esa parte, chiquillos. Muy bien, están bastante claros con estas ideas previas con respecto al sonido. Así que solamente nos faltaba, por así decirlo, como les había comentado en la clase pasada, formalizar estos conceptos, darle una definición más estructurada. Pero si se dan cuenta, no nos hemos despegado de lo que ustedes dijeron. Así que queda un poco más claro qué es el sonido ya. A partir de lo de ustedes, se dan cuenta que tomé cosas que ustedes dijeron. ¿Queda más claro en ese sentido? Sí. Entonces, esa es una de las características del sonido, que es una onda, es una vibración también que está presente en este caso. Pero así como existe el sonido, también existe otra clase de sonidos que para nosotros en lo general no es agradable o no es muy grato de percibir, que es el ruido. Pero antes se me había olvidado, chiquillos, esas partículas que están abajo, chiquillos, corresponden a las partículas del medio material. La de arriba, obviamente, es la representación de una onda de sonido, una onda sonora. Y aquí está cómo se va comprimiendo y descomprimiendo el medio material. Es decir, la vibración de la onda de sonido hace como una especie de acordeón. Va presionando las partículas y las va soltando. Y eso va haciendo, finalmente, que se genere un sonido. Se hace una compresión y una rarefracción, que es lo mismo que como descompresión, por no decir descompresión, se ocupa del término rarefracción, que es que las partículas del medio material por el cual viaja el sonido se descomprimen. Y eso va generando los sonidos, esta vibración y cambio de presión que va generando como efecto de acordeón en el medio material, es lo que genera el sonido. Así que si quisiéramos decir que cómo se vería el sonido, lo tenemos acá abajo en la segunda parte de esta imagen que estamos observando. Bien, ahora sí, como les mencionaba, chiquillos, nosotros tenemos, aparte de estos sonidos que pueden ser como el canto de un pájaro, una canción que nos guste, la voz de la persona que nos cae bien, etc. Son sonidos agradables, sonidos que nosotros podemos percibir y no nos molestan al percibirlo. Pero tenemos también la contraparte que corresponde al ruido, que puede ser algo que, la palabra ruido siempre le da una connotación negativa, es decir, como que algo molesto, y obviamente tenemos que entender y comprender las diferencias que tiene el sonido con el ruido y cómo podemos marcar características uno con el otro. Y también, chiquillos, tomé 6 definiciones también, 6 respuestas que dieron ustedes con respecto a qué es el sonido, qué es el ruido. Y también, al igual que lo que pasó con la primera parte de qué es el sonido, según ustedes, para el ruido pasó algo muy similar, que todos, o muchos de ustedes, coincidieron en las mismas respuestas. Lo que sí me llamó la atención, chiquillos, que fue algo que no lo quise colocar porque fue como, no pensaba que no lo encontraba como acorde a la clase, pero que me llamó mucho la atención, que se repitió mucho en muchas respuestas, es que muchos de ustedes ocuparon el llanto o el grito de un bebé como ejemplo de ruido.
Entonces, claro, el grito, el llanterío, como que es desagradable, puede llegar a ser un poco desagradable de oír. Entonces yo creo que por ese lado que muchos de ustedes dijeron eso es como un ruido. Pero debo aclarar que eso no se caracteriza por ser un ruido. Ese grito, ese llanto de un bebé que puede ser molesto para nosotros, no es un ruido, es un sonido a gran intensidad, que es distinto. Y esa característica de los ruidos los sonidos, perdón, de alta intensidad es lo que vamos a definir la próxima semana. Lo que sí podemos decir que era más acercado a la definición de ruido es lo que aparece aquí, chiquillos, en la presentación. El ruido son muchas ondas al mismo tiempo. También se mencionó que yo creo que el ruido son muchas vibraciones mezcladas. Ahí tenemos un punto. Se habla de combinar, mezclar muchas ondas sonoras que están ahí generando algo incómodo. El ruido no es grato para el oyente. También tiene un poco que ver con las definiciones anteriores de que el ruido son muchas vibraciones mezcladas. O sea, hay algo que ver, tiene algo que ver ese hecho de que es algo poco agradable al oído. ¿Cuál, Martín? Sí, entonces era tuya. Sí, Martín, lo que pasa es que acorté un poco una de tus definiciones porque una era muy larga y dos porque esa parte de la definición era como eso. Eso es lo que me gustaría rescatar. Si no, habría tenido que dejar uno más grande. El ruido es algo que deriva del sonido o va de la mano con él. También el sonido, el ruido, es una consecuencia, proviene del sonido, pero tiene algo ahí distorsionado, algo que cambia y que no lo hace igual a él, claramente. El ruido es más como un sonido que es molestoso, claro, algo que es poco agradable, es algo incómodo. El sonido es muy molesto y como sin ritmos también salía ahí, también. Y vamos a entender ahora, chiquillos, en la siguiente diapositiva, a qué se refiere con esto de que es algo molesto, incómodo de oír, y también que es algo, como decimos, poco claro. Sí, Daniela, sí lo vi, lo respondo en términos de la clase. Recuerda que estamos en clase, corresponde que estemos concentrados en clase, yo todos los correos y cosas las respondo en el mismo horario que corresponde. Bien, Patricio, entonces, tomando todo eso, el punto común que tuvieron en todos, que fue algo que fue molesto, y que algo tiene que ver con el sonido, pero que no es así, que algo cambió, que distorsionó, que generó como una diferencia con respecto al sonido, es lo que vamos a entender por ruido. Entonces, diferenciamos sonido de ruido, entendamos estas diferencias y cómo poder entender a nivel de ondas. No olvidemos que estamos hablando del fenómeno ondulatorio, del fenómeno de ondas, la diferencia que hay entre estas dos características, entre estas dos cualidades que están presentes en las ondas sonoras. Si nos ponemos a nivel físico, chiquillos, sí, Diego, vamos a aprender a diferenciar un ruido de un sonido de gran intensidad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a explicar qué es las características del ruido y cuando veamos los sonidos de alta intensidad, vamos a decir que no son lo mismo. Entonces, físicamente, si nos vamos a nivel de teoría de fenómeno de ondas, la diferencia entre el sonido y el ruido va de la mano con el orden y lo que se llama la periodicidad de sus ondas, es decir, el tiempo en que se van transmitiendo y la velocidad, el periodo y la frecuencia que llevan. Chiquillos, mientras que el sonido corresponde a ondas ordenadas y en secuencia, es decir, son un grupo de ondas que van todas ordenadas, por así decirlo, una al lado de la otra, bien ordenaditas, el ruido carece de esto, lo que lo hace molesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pudiéramos graficar el sonido y el ruido, la mejor representación para ellos, para diferenciarlos, es que el sonido es regular, es un sonido claro, que la onda es ordenada, con un periodo, una frecuencia, mientras que en el caso del ruido, es una onda que es distorsionada, que no tiene periodo, no tiene frecuencia, que no tiene la forma que caracteriza. Que más o menos, chiquillos, aquí buscando rapidito googleando una imagen, porque se me había olvidado agregarla, ¿dónde lo puedo ver? Aquí. Es más o menos así. Ahí está. Una onda de ruido es una onda sonora, es onda de igual, pero si se fijan tiene esta especie de distorsión, hay muchas ondas mezcladas, no tiene la forma tradicional que tiene una onda que es esta como la de abajo, que tiene
un monte y un valle bien definidos, que tiene amplitud, tiene una longitud de onda siempre, que tiene un periodo y una frecuencia, obviamente. El ruido, chiquillos, puede ser una o muchas ondas similares a la de la imagen, en donde se representa como el conjunto de muchas ondas que se mezclaron, que no tienen frecuencia clara, que tienen un periodo desordenado, que están distorsionadas, que hay una distorsión de la onda sonora. Entonces, puede ser un ruido fuerte, hay ruidos suaves también, que igual son molestos, pero que no son tan intensos. Pero todo tiene la característica de ser ondas en desorden, con poca frecuencia, con poco periodo, con un desorden bastante claro. Así que, importante ahí, chiquillos, que hoy estoy al revés, se me dio vuelta la cámara, lo voy a arreglar al tiro. Son ondas, chiquillos, que visualmente son muy notorias de su diferencia y que también a nivel de percepción también lo son. Entonces, no confundir, como les decía recién, chiquillos, una onda intensa, de alta intensidad, con un sonido que no es un sonido, sino que nos menciona como un ruido. Entonces, volvemos a ver la imagen que tenemos ahí en pantalla, chiquillos, y podemos notar que la onda de sonido es una onda que es irregular, que tiene su periodo, su frecuencia, tal como la hemos dibujado hasta siempre, como hasta ahora, una onda cualquiera, mientras que el ruido, chiquillos, no tiene ningún orden, no tiene ninguna secuencia, no tiene ninguna periodicidad, que se llama. Entonces, eso provoca que el ruido se mencione como una onda distorsionada, es decir, sin orden, sin una estructura, lo que en consecuencia obviamente genera una molestia al oído. Entonces, ahí tenemos que marcar muy bien la diferencia entre sonido y ruido, en que el sonido es una onda regular, bien ordenada, bien estructurada, y el ruido es una onda desordenada, desincronizada, y que no cumple las características de una onda como la hemos definido hasta el día de hoy. Entonces, ahí tenemos, chiquillos, grandes diferencias entre sonido y ruido, lo que nos va a permitir ahí diferenciar una de otra. Entonces, claro, chiquillos, entonces ahora la diferencia entre sonido y ruido. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, mucho ojo, chiquillos, en este caso, en no confundir los sonidos fuertes de alta intensidad con los ruidos, porque vamos a ver también la próxima semana que cuando hablamos del sonido de alta intensidad, no deja de esos sonidos, o sea, su forma de representarlo es la misma que lo hemos visto, pero va a tener algunas diferencias entre sonidos fuertes y sonidos débiles. Así que mucho ojo ahí, chiquillos, porque hay varias diferencias en este caso. Bien, claro, entonces con la diferencia de sonido y ruido, chiquillos, que era lo que hemos visto. Ya claro también con lo que hemos entendido de qué es el sonido como una onda. Debemos entender también, chiquillos, cómo es que la onda sonora también se transmite por los distintos medios materiales. Y es lógico pensar, chiquillos, que si nosotros tenemos medios materiales diferentes, las ondas sonoras van a viajar de maneras diferentes. Es decir, no es lo mismo, chiquillos, hablar bajo el agua que hablar fuera del agua. No es lo mismo escucharnos en un lugar abierto que un lugar cerrado, un lugar que tenga el aire más denso, que esté más frío, que esté más cálido. O cuando el sonido pasa a través de las paredes, etc. La velocidad del sonido en específico es la que va a variar y que va a hacer que va a generar cambios y distintas diferencias entre la forma en que se percibe y cómo viaja el sonido de un lugar a otro. De esta manera, chiquillos, vamos a señalar que la velocidad con la que se transmite el sonido depende principalmente de lo que se llama la elasticidad del medio material. Si recordamos hace unos tiempos atrás, el sonido lo que tiene como característica principal es que va a comprimir y va a descomprimir o rarefractar, como le decíamos, comprimir y descomprimir el medio por las vibraciones que genera. Eso va a ocurrir en el aire, en un medio líquido, un medio gaseoso o un medio sólido. ¿Por qué? No deja de ser un medio material. Estamos hablando igual de un medio material que va a permitir este movimiento, este cambio de presión, que va a hacer que las partículas del medio se comporten de manera elástica, es decir, que se estiren y se encojan como si fuera un acordeón, como si fuera un elástico, literalmente como un resorte. Entonces, la característica que va a explicar esto es la siguiente. Un medio material más sólido es más elástico, que es más firme, porque tiene partículas que se pueden deformar y formar con mayor facilidad. Es decir, entre más denso y más sólido sea el medio material,
las ondas sonoras van a viajar más rápido. ¿Por qué? Porque el medio material va a tener la capacidad de vibrar más rápido y acomodar sus partículas con mayor rapidez. Al contrario de un medio material menos duro, o no tan denso, un medio material más blando, más liviano, como puede ser, por ejemplo, una esponja, que es más blanda, que es más liviana, que es más porosa, que es menos firme que el acero, por ejemplo, en donde el sonido va a viajar más lento, no va a tener la capacidad del medio material de acomodarse tan bien como lo que ocurría con el acero, por lo cual el sonido va a viajar más lento a través de él. Entonces, dependiendo del medio material y según su firmeza, su dureza y su elasticidad, vamos a poder clasificar los sonidos en cuanto a la velocidad en la cual se transmiten, habiendo sonidos que viajan más rápido que en un material que en otro. Y siempre vamos a tomar como referencia, chiquillos, la velocidad del sonido en el aire, que es la velocidad en la que el sonido, por lo general, está transmitiéndose con mayor constancia, con mayor frecuencia. Entonces, ¿alguien sabe a qué velocidad viaja el sonido en el aire? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿A qué velocidad viaja el sonido en el aire? Recuerdo, pero no me acuerdo cómo era el número. ¿Alguien se acuerda del No número? me acuerdo, no me acuerdo. De nuevo se me... 1238 kilómetros. ¿Cuánto? ¿A cuánto? 1238 kilómetros por hora. 30. Mal recuerdo así más o menos, pero la velocidad que se toma, porque el sonido es tan rápido, es tan veloz, la velocidad que se toma es que viaja a 340 metros por segundo. Esa es la velocidad que recorre el sonido en el aire. La velocidad estándar, la que todo el mundo se tiene que saber de memoria, más o menos para ir como haciendo tomando en el peso esta velocidad, es la velocidad que tiene el aire. El sonido del aire, chiquillos, viaja alrededor de 340 metros por segundo. Así que háganse una idea, chiquillos, háganse una idea de cuán rápido viaja. O sea, en un segundo viaja aproximadamente 340 metros, 342,80 y algo, 343. Va mucho como lo que pasa con la gravedad, como algunos lo aproximan y todo. Pero se utiliza más como medida más estándar los 340, se redondea en 340. Pero pónganse a pensar, 343 o 340 metros en un segundo. 300 metros, ¿cuánto habrá? A ver, voy a buscar un dato que siempre se me olvida. Largo de la cancha del Estadio Nacional. A ver, la cancha del Estadio Nacional. Vamos a buscar cuánto mide la cancha del Estadio Nacional. La cancha del Estadio Nacional, chiquillos, mide 1,20 m de largo. Imagínense, o sea, son casi 3 veces el sonido en un segundo viaja prácticamente 3 veces el largo de la cancha del Estadio Nacional, para que se hagan una idea. Es verdad, Diego, eso que han habido aviones que superaron la barrera del sonido y nosotros vamos a explicar más adelante qué implica eso. Pero háganse una idea, chiquillos. 340 metros por segundo es la velocidad en la que el sonido viaja, que aproximadamente son casi 3 veces largo del Estadio Nacional. ¿Cuál otro? A ver, busquemos, por ejemplo, el Costanera Center. ¿Cuánto mide el Costanera Center? El Costanera Center mide 226 metros. O sea, prácticamente es un Costanera Center y medio prácticamente de alto, lo que viaja en un segundo el sonido en recorrer. Por ejemplo, la Torre Entel. ¿Cuánto mide la Torre Entel? La Torre Entel, chiquillos, mide 127 metros de alto. O sea, son prácticamente también 3 torres Entel de alto. Háganse una idea, chiquillos. Entonces, vayan dimensionando cuán rápido viaja eso. Y como dice el Diego, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es el sonido. Veamos la luz, perdón. Si ya el sonido viaja rápido, la luz nos viaja aún más. Y les voy a dar algunos datos curiosos con respecto al sonido cuando lleguemos a él. Pero para que entiendan, 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, ahí les voy a dar un dato súper interesante con eso. 340, volvamos al sonido, 340 metros por segundo, 343 por ahí, es una velocidad bastante alta. O sea, el sonido prácticamente nuestros oídos no alcanzan a percibirlo. Por eso nosotros cuando hablamos al tiro, nos escuchamos al tiro, porque alcanzamos inmediatamente a oírlo. Así que
Eso es en el aire, porque las características de la elasticidad del aire, de cómo es el aire como medio material, hace que viaje a esa velocidad. Pero en otros medios materiales, el sonido viaja más lento, más rápido, según la elasticidad que tenga este. Voy a la próxima clase, o también cuando suba la clase, voy a juntarles una tablita, chiquillos, con las velocidades del sonido en otros medios materiales. Y van a ver que en otros medios materiales el sonido viaja aún más rápido que en nuestro aire. Así que, eso, pues, chiquillos, ¿alguna duda con respecto a este tema? A la velocidad del sonido, con respecto al concepto sonido y ruido. ¿Quedó clara esta parte, chiquillos? Sí, claro. Sí. Entender, chiquillos, que todo esto, estas características que hemos definido, que hemos analizado del sonido, del ruido y de la misma velocidad con la que se propaga, con la que viaja, son consecuencias de que el sonido es una onda. Estamos hablando de ondas sonoras, ondas que viajan por distintos medios, y esta vez no es la excepción. ¿Diego? ¿En qué medio el sonido viaja más rápido? Te mentiría si te dijera uno, porque la verdad es que no lo recuerdo, porque son tantas velocidades, porque cada medio es tan distinto, que te mentiría si te dijera uno, porque la verdad es que lo desconozco. ¿Renato? Profe, yo le quería preguntar que el sonido la velocidad del sonido es más rápido que la velocidad de la luz. No, es al revés. La velocidad de la luz es muchísimo más rápida que el sonido. La luz Sí, viaja cuando 300.000 kilómetros por segundo. Sí, ya, ¿saben qué? Les voy a adelantar el dato, chicos. Si pudiéramos emitir un rayo de luz que fuera capaz de dar la vuelta a la Tierra, dar la vuelta por alrededor de la Tierra, o sea, girar por la superficie de la Tierra, dar una vuelta por fuera de la Tierra, la luz en un segundo, con esa velocidad, es capaz de dar casi 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Si pudiéramos emitir un rayo de luz capaz de dar la vuelta completa, con la velocidad que tiene la luz en esos 300.000 kilómetros, prácticamente la luz podría dar 7 vueltas y media, un poco menos, más o menos, a la Tierra. Podría dar 7 vueltas completas a la Tierra, para que se haga una idea de qué tan veloz es la luz respecto al sonido, que 340 metros se quedan bastante cortos con respecto a esta velocidad de la luz. Así que eso, chiquillos, no debemos olvidar entonces que estamos siempre hablando de ondas sonoras, ondas del fenómeno ondulatorio, y las vamos a ir definiendo con mayor detalle la próxima semana. La próxima semana, chiquillos, vamos a definir las 3 grandes características que tiene el sonido: su volumen, su tono y su timbre. Son esas 3 grandes características. Cuán fuerte y cuán débil las podemos escuchar, cuán agudas o tan graves, o bien qué instrumento o qué fue lo que generó un cierto tipo de sonidos. Así que muy atentos con eso, chiquillos, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todos y todas estén muy, muy bien. Nos encontramos el próximo día, lunes, y vamos a ir avanzando en el tema de que da para mucho también el sonido. Vamos a estar, como les dije, un buen tiempo, todo lo que nos queda del semestre, vamos a estar trabajando en sonido porque da para mucho, mucho tema, así que tenemos que ir entendiendo también fenómenos que diariamente nosotros estamos percibiendo como buenos receptores de ondas. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí. Cuídense mucho, revisen su puntaje y su nota de la prueba, que ya les llegó la nota el otro día, hoy ya les liberé las alternativas correctas para que las revisen si hay algún error, y lo estamos revisando. Así que cualquier cosa me escriben por correo o en el chat y lo vemos. Así que eso, chiquillos. Cuídense Chao, mucho. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. profe. Chao, profe. Nos vemos.